Eduardo, buenas tardes. Julio, buenas tardes, un abrazo. Gracias. ¿Cómo te va hoy en este día, Eduardo? Yo creo que está cargadísimo todo de información, de detalles. ¿Cómo va todo, Eduardo, por favor? Pues hay algunas cosas que vale la pena ir comentando con respecto a esta elección. La primera que yo comentaría es que pues hay una votación masiva a pesar de los pues prácticamente 102 millones de votos anticipados que ya se habían dado hasta antes de iniciar la jornada. Ujú. Pues todo parece indicar que la población está volcada a las urnas y que pues también se está manifestando esta concurrencia precisamente en los estados bisagra. Y creo que esto está inquietando sobremanera a los republicanos, en principio, no tanto por el asunto de la presidencia, sino de lo que se está jugando en el Congreso. Recordemos que son 435 curules que se juegan en la Cámara de Representantes y 35 en el Senado. En el Senado la mayoría es republicana y en en la Cámara de Representantes los demócratas pues la dominan. Y de unas semanas para acá, lo que habíamos visto era bastante inquietud por parte de los republicanos por el temor de perder el control de las dos cámaras, que incluso podría complicar sobremanera en caso de que ganara Donald Trump los siguientes 4 años. También, por otro lado, pues ya es tradición las elecciones en Estados Unidos. Dix Village, en New Hampshire, pues es el primer pueblo que vota y que cierra la votación desde 1960 más o menos por ahí, pues ya es una tradición que esto suceda. Y bueno, en la primera votación que se dio, Biden ganó 5 votos a 0. Sin embargo, pues 20 kilómetros al sur, en otro poblado, Mitchfield, Trump ganó en esa votación 16 votos a 6. Finalmente, pues son datos simplemente anecdóticos, pero que de alguna manera van reflejando el sentir de la votación en Estados Unidos. Y otra cosa importante que me parece que hay que resaltar es cómo los equipos de campaña, tanto demócratas como republicanos, están en una lucha feroz para llamar a los votantes indecisos a que salgan a sufragar el día de hoy. Lo que estamos encontrando ahorita es que probablemente el voto latino pueda incrementarse con respecto a las elecciones anteriores. Sin embargo, también me parece que es importante señalar que el voto latino no es un voto monolítico y no votan todos en contra de los republicanos. De hecho, históricamente, el voto latino ha beneficiado alrededor del 30% a los republicanos, que valdría la pena mencionar, son en la historia de la migración México-Estados Unidos los gobiernos que han sacado el mayor número de leyes y con mayor beneficio hacia los latinos. A veces supone la gente en nuestro país que son los demócratas quienes tienen una posición más favorable hacia los latinos, y no ha sido así. Históricamente, quienes han apretado más al mundo migratorio en Estados Unidos son las presidencias demócratas. Solo por mencionar a Obama, que pues logró deportar a más de 3 millones de migrantes, y en relación a eso, pues uno de los gobiernos republicanos que han tenido en Estados Unidos a favor de leyes migratorias fue el de Ronald Reagan. Justamente bajo su gobierno pues se dictó esta ley de Simpson-Rodino que permitió la permanencia legal de al menos 3 millones de mexicanos. Entonces, bueno, pues esto es lo que tenemos hasta el día de hoy, una disputa pues encarnizada por el voto, y que además vale la pena mencionar que los estados bisagra no necesariamente van dar sus resultados finales el día de hoy. Por ejemplo, Arizona
tiene como límite noviembre 23, Florida el 15, Georgia el 13, Michigan el 17 de noviembre, Minnesota el 13, Carolina del Norte el 13, Ohio el 18 de noviembre, Pensilvania el 23 de noviembre y Texas y Wisconsin el 17 de noviembre, lo cual nos dice que si a lo largo de estos días hemos estado insistiendo en que la elección se pueda definir en los estados bisagra, pues estamos muy lejos de conocer un resultado definitivo el día de hoy. Híjole, Eduardo González, ¿y qué tanto se puede, cómo va el punto crítico del riesgo de violencia este mismo día y de las acusaciones que han estado rondando siempre todo este proceso de que pueda haber acusaciones de fraude electoral? Bueno, sí, empiezo con lo segundo. Están insistiendo que el fraude electoral se podría dar, por lo menos en términos discursivos, pues a partir de este voto vía correo, vía servicio postal, tomando en cuenta que quienes más se desbordaron hacia el voto por anticipado, sobre todo usando el sistema postal, fueron los demócratas. Entonces, pues el equipo de campaña de Trump y el mismo Trump ha insistido en que la única manera de que ellos puedan perder sea a través de un fraude por medio del voto por correo. La estrategia que han estado pues armando de alguna manera es adelantarse al día durante el día de hoy para nombrarse ganadores de la jornada, para que cuando se contabilice el voto que llega por correo y si es que no les favorece, pues puedan decir que ahí hay un fraude electoral. Y por otro lado, los reportes que hoy, hasta ahorita, tenemos de incidentes que pudieran presentarse de violencia, pues parece que la jornada está pues transcurriendo dentro de los márgenes que se esperaban de no violencia, y no ha habido hasta ahorita sucesos que puedan llamar la atención en términos de algún acto de violencia cercano a las zonas de votación. También los reportes que tenemos es que todas las medidas de salud, de sanidad que se establecieron, pues se han llevado a la perfección y no ha habido problemas con respecto a eso. Y creo que ya tomando en cuenta lo avanzado de la jornada, me parece que si hubiese algún acto de violencia por parte de manifestantes a favor de Trump, podría ser ya al final de la jornada o incluso después de la jornada. Eduardo, uno de los puntos de orgullo, así en lo general, de la ciudadanía estadounidense es la confianza en sus instituciones, en sus procesos electorales, de tal manera que incluso habiendo resultados en los cuales el voto popular fue mayor para un candidato que finalmente perdió por el sistema tan especial de decisión por vía indirecta que hay en Estados Unidos, la gente lo acepta y acepta que así es el sistema y han estado al menos en lo general contentos con él. ¿Crees que a partir de lo que sucede ahora, de que aparece el fantasma, casi diría yo, disque tercermundista, del fraude electoral, de la desconfianza, del amago de acciones violentas, cambiarán las cosas en términos de que Estados Unidos tenga que mejorar y cambiar su arcaico, pero hasta ahora funcional sistema electoral? Yo creo que no, porque la esencia de este sistema electoral para ellos radica en que no lleven mano los estados con mayor población frente a los estados con menor población en la toma de decisiones tan importantes como elegir a quien va a encabezar la presidencia del país. Creo que en todo caso lo que pues tendrán que afinar es finalmente las disputas políticas electorales que hay al interior del colegio electoral, que sesiona solamente pues de manera a distancia, digo, para las elecciones presidenciales. Creo que no cambiará
en los años siguientes este sistema. Ellos están convencidos que es la manera más democrática de darle un peso específico igual a cualquiera de los estados al momento de elegir al jefe del Poder Ejecutivo. Me parece que a pesar de este panorama en el cual se habla de que puede haber un fraude electoral, yo creo que no va por ahí, y que a pesar de que ya en al menos 4 ocasiones ha habido que quien obtiene el mayor número de votos ciudadanos no obtiene la presidencia, de manera general la ciudadanía, no solamente la clase política, sino también la clase civil, la clase, la banqueta en Estados Unidos, está bastante conforme de manera general con este sistema electoral. Y hay un punto que menciona Julio que me parece que es importante, es decir, en esta llamada la mayor democracia del mundo, pues no deja de sorprender eh, el discurso que hay sobre la poca confianza que se pueda tener en sus instituciones en un momento tan importante como una elección presidencial. Para el caso de México o para el caso de cualquier otro país de Centroamérica, pues o de América del Sur, pues este es un discurso bastante recurrente y que lo tenemos totalmente interiorizado. Hablar de fraudes electorales, de poca transparencia, instituciones débiles, pues es el pan de cada día en toda América Latina. Pero cuando este discurso también se pone de manifiesto a partir de las prácticas institucionales que tienen algunos procesos en Estados Unidos, pues me parece que ya llama la atención, que sería necesario, si no cambiar el sistema, por lo menos pues reestructurar de alguna manera la forma en la que llevan las elecciones. Pero yo creo que pensar que puedan elegir al presidente o a la presidenta de Estados Unidos a través de voto directo, me parece que pasarán muchos años antes de poderlo ver. Eduardo, para ir cerrando esta plática, te pregunto, ¿y cuando despertemos mañana o días más adelante, el dinosaurio de los densos intereses de Estados Unidos va a seguir estando ahí con un apellido u otro? Sí, me parece que al final del día, tanto los demócratas como los republicanos están protegiendo su establishment. Me parece que el status quo en Estados Unidos, la manera en la que se conduce la clase política, va a quedar prácticamente asegurada. Y me parece que un elemento que indica que esto va a suceder sin importar el apellido de quien esté dirigiendo la oficina oval en la Casa Blanca, lo vimos cuando los mismos demócratas les cerraron el paso a cualquier manifestación política cercana al senador de Vermont, Bernie Sanders. Me parece que en ese momento quedó claramente establecido que los intereses de esta clase política que gobierna Estados Unidos están siendo protegidos de manera muy clara por demócratas y por republicanos, y que al final del día, mañana o dentro de algunos días más, cuando nos informen quién va a despachar en la oficina oval a partir del 20 de enero del año que entra, pues creo que esta clase política estará asegurada. Y un dato que me parece que es importante y no dejarlo de lado es que hoy, por ejemplo, lo que estamos encontrando en los mercados y los discursos que estamos encontrando en los dueños y las dueñas del dinero, pues es que más allá del resultado que se obtenga, las ganancias y los dineros quedarán a salvo. Bien, pues Eduardo, muchas gracias. Me atrevo solo a hacerte una pregunta final. No sé si tienes ya un pronóstico de quién crees que va a ganar o te lo reservas. Pues yo creo que el voto popular lo ganará Joe Biden, y me parece que la decisión final estará en los escritorios de la Corte Suprema.
Ándale. Bueno, pues Eduardo, se me hace que vamos a tener oportunidad de seguir platicando de estos temas en los próximos días y en un descuido hasta en las próximas horas. Así es que estaremos atentos y en contacto, Eduardo, y muchas gracias por esta oportunidad de platicar No, hoy contigo. al contrario, Julio, un abrazo, muchas gracias. Gracias. Hemos hablado con Eduardo González, él es profesor de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey.